Funciones económicas del gobierno. La función económica es la medida de la rentabilidad de los recursos que se incorporan al proyecto o el rendimiento del capital invertido por la organización cualquiera que sean sus fuentes de financiamiento. Las funciones de la economía son al menos redistribución de la renta, estabilización de la economía, asignación de recursos, crecimiento y regulación económica. La distribución de la renta es la forma en que se reparten los ingresos y rentas generados por los distintos factores de la producción de una economía. La distribución de la renta en un país se refiere a la distribución del ingreso nacional entre los distintos factores productivos: trabajo, tierra, capital. La estabilidad económica se refiere a toda situación caracterizada por la ausencia de grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, junto con poca o nula inflación. La asignación de recursos es la distribución de productos activos en sus diferentes usos. El asunto de la asignación de recursos se origina de cómo las sociedades buscan balancear los recursos limitados, como el capital, el trabajo y la tierra, frente a las diversas e ilimitadas necesidades de sus integrantes. El crecimiento de la economía es cuando los políticos abandonan los paradigmas de su infancia y los sustituyen con un reconocimiento pragmático de que el mundo de hoy exige nuevas maneras de pensar y actuar. Puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. La regulación económica son las disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en los mercados para fijar precios o cantidades de la producción, o establecer especificaciones técnicas y en general, restricciones que deben cumplir los ciudadanos y las empresas para participar en un mercado. Dentro de la regulación de la actividad económica, el gobierno usa la política fiscal para influir en la economía. Esta se refiere a los impuestos y gastos que usa el gobierno para estimularla. Durante el periodo en el que el desempleo aumenta, los gastos que usa el gobierno ayudan a estimular la actividad económica. Otra forma en la que el gobierno puede regresar dinero al consumidor es reduciendo los impuestos, pero esto también puede aplicar a la inversa, ya que en el periodo de expansión económica, el gobierno suele aumentar los impuestos y esto reduce el dinero que el consumidor tiene disponible para moderar la expansión y calmar la inflación. Un ejemplo de la política fiscal es cuando en marzo del 2009 se aprobó el paquete de estímulo económico de 787 billones del presidente Barack Obama, que combina gastos del gobierno y reducción de impuestos en un plan de 7 partes, para proporcionar el alivio al consumidor, alentar gastos del consumidor, crear empleo e incentivar la producción de los negocios. La política fiscal expansiva es un tipo de criterio que se caracteriza especialmente por dos rasgos principales: el aumento del gasto público y la reducción de la recaudación fiscal debido a la baja de impuestos. Los efectos de una política fiscal expansiva dependen mucho de los factores, por ejemplo, el modelo productivo, el nivel de endeudamiento, la presión fiscal o la tipología de la crisis. Una política fiscal expansiva suele aumentar el consumo, lo que a su vez normalmente provoca aumentos en los precios. Las tasas de interés están muy ligadas a la inflación, por ello, al realizar políticas fiscales expansivas, puede resultar el aumento de las tasas de interés a mediano plazo. Esto ha sido una medida para aumentar la demanda y consumo de bienes y servicios. Fiscal restrictiva. La política fiscal es considerada una rama de la política económica, la cual conforma el presupuesto del Estado como una variable de control, con el fin de proteger y mantener la estabilidad económica de un país, y de esta manera evitar situaciones que generen inflación o desempleo con el fin de lograr el bienestar social. Actualmente la política fiscal en nuestro país se considera restrictiva, puesto que se ha tomado la decisión de reducir tanto el gasto público como el privado, con el fin de disminuir la demanda económica. Esto se realiza cuando la economía genera un periodo de excesiva expansión y es necesario frenarla para evitar el aumento de los precios, lo que se conoce como inflación.
En pocas palabras, cuando una economía está en crecimiento, los ingresos de las personas aumentan, los consumos también aumentan y el desempleo se reduce. Por lo tanto, para que el gobierno recupere el déficit obtenido durante la política expansiva, el gobierno aumenta los impuestos y reduce los gastos públicos. Un ejemplo de esto es cuando no se obtienen los ingresos petroleros de años anteriores, el gasto público tiene que contraerse para tener la capacidad de cubrir todos los compromisos del Estado. La política monetaria es la disciplina que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Pero, ¿qué es la inflación? Bueno, la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. La metodología de esta política consta de que si la inflación es muy alta, se utilizarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es muy baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. En nuestro país, las decisiones de esta política son tomadas por nuestro Banco Central, el Banco de México, mismo que por medio de factores como la tasa de descuento, el coeficiente de caja y las operaciones de mercado abierto, logra modificar la cantidad de dinero que hay en el país. Política monetaria expansionista. Cuando se lleva a cabo una política monetaria expansionista decidida por el Banco Central, se incrementa la oferta monetaria. Esta política tiene un efecto de aumento del nivel de producción y de empleo, ya que favorece la inversión privada. Su principal objetivo es aumentar la cantidad de dinero en circulación cuando en el mercado hay poco dinero circulando. Una de las herramientas de la política monetaria expansionista es la reducción de tasa de interés, mecanismo que hace más atractivos los préstamos bancarios y favorece, por lo tanto, la inversión privada. Reducción del coeficiente de caja. Los bancos pueden prestar más dinero con las mismas reservas con las que cuentan. Compra de deuda pública. Inyecta más dinero en el mercado. Puede ser a través de la compra de bonos por parte del Banco Central o de los bancos comerciales. Una de las consecuencias de la política monetaria expansionista es el incremento de la inflación. Cuando la cantidad de dinero que se pone en circulación no es absorbida por la oferta de bienes y servicios, eso hace que la demanda supere la oferta, por lo que lleva como consecuencia el incremento de precios. Política monetaria restrictiva. La política monetaria restrictiva se utiliza cuando existe un exceso de dinero en el mercado y las instituciones encargadas de regular el mercado financiero utilizan instrumentos de política monetaria para disminuir el dinero. Una política monetaria restrictiva tiene como característica una suba de la tasa de fondos federales y al subir la tasa, el acceso al dinero se vuelve más dificultoso. Los préstamos entre los bancos se encarecen y como efecto cascada terminan afectando a todos la tasa de endeudamiento. Y para las empresas y los particulares, los intereses aumentan y se desalienta la toma de los créditos. Lo mismo ocurre con las tasas de interés para las compras con tarjetas de crédito. Se desalienta el nivel elevado y el consumo y las hipotecas se vuelven más caras. Con estas acciones, un banco busca que la economía vuelva a sus carriles cuando se ha sobrecalentado, por lo que el consumo es elevado, los precios suben y la inflación puede superar los límites objetivos fijados por la entidad monetaria. De esto se trata una política monetaria restrictiva. Los mexicanos enfrentan la crisis económica en dos frentes, la COVID-19 y la política interna. La segunda economía más grande de América Latina se muestra rezagada en comparación con los pares a nivel mundial. Adriana Zazueta tardó años en hacer de su negocio una operación redituable. Su restaurante de pollos al carbón está ubicado en el Paseo de la Reforma, el equivalente a los Campos Elíseos de la capital mexicana, y un poderoso centro económico que reúne empleados de empresas nacionales y transnacionales. Tardó más de 2 años en construir una reputación como una opción saludable, sabrosa y rápida para la hora de la comida, y convertirse en un favorito de oficinistas en la zona. Caminando desde los camellones de la avenida era imposible pasar de vista a Don Pollo. El local tenía 3 pisos, un elevador con un letrero amarillo con naranja que invitaba a los transeúntes con promociones y fotografías de jugosos tacos, guacamole y frijoles refritos. Yo vivía de eso, y la pandemia llevó mis ingresos a cero, nada, dice la empresaria de 48 años. Pero la verdad es que mi negocio empezó a caer desde 2019.
La segunda economía más grande de Latinoamérica vive una realidad económica distinta a la de muchos de sus pares en la región, en donde el Producto Interno Bruto ya se encuentra en niveles por encima de los inicios de la pandemia. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la economía mexicana se contrajo en menos 0.1% en el último trimestre de 2021. La variación anual del Producto Interno Bruto en 2021 fue de 5%, insuficiente para compensar la caída de 8.3% que ocasionó la pandemia en 2020. El 2018 fue para mí un muy buen año y de ahí nunca se Política recuperó. interna. El sector servicios siguió arrastrando a la economía con una caída del 0.7%, impactado por una reforma laboral que prohibió la subcontratación a punto rostagno de MISUO, refiriéndose a la ley que prohíbe el outsourcing en la mayoría de sus formas, la cual entró en vigor en 2021. La controvertida ley fue un compromiso que hizo el gobierno de México para Estados Unidos y Canadá durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Mucho del gasto público que entre 2020 y 2021 se canalizó a las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos Pemex y la Comisión Federal de Electricidad CFE. Tan solo el año pasado, el director de Pemex dijo que el gobierno federal cubriría 36 millones de dólares en deuda de la petrolera, la más endeudada del mundo. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, fue la única dependencia que aumentó su plantilla de empleados cuando tomó el poder López Obrador, quien adelgazó el tamaño de secretarías, agencias y reguladores, abogando por una austeridad republicana. Empresas de energías renovables han sido particularmente afectadas por órdenes del presidente. Los reguladores han suspendido o retrasado permisos y licencias que las empresas necesitan para operar. Subastas programadas para este sexenio en las que eólicos y solares competirán por instalar capacidad en el país fueron canceladas. Para grandes empresas multinacionales que buscan migrar a energías limpias para mantener una marca fuerte y una buena imagen. La actitud del gobierno de López Obrador pone en riesgo sus compromisos. ¿Por qué gastar en una refinería cuando la idea futuro es que ya no se utilice el petróleo? Cuestiona Zazueta. Yo no veo que mis impuestos inviertan en servicios de salud en carreteras. En México hay dinero, hay mucho dinero, pero las empresas como la mía no vemos ni un beneficio.